Cuando hablamos de violencia estructural, nos referimos a todas aquellas condiciones que nosotros no alcanzamos a ver y que generan violencias, ¿no? Las violencias las podemos ver manifiestas en muchas maneras en las cuales nos desarrollamos e interactuamos constantemente. Esas sí las podemos ver y las podemos enunciar. Podemos ver la violencia en el ámbito escolar, que es muy común sobre todo. Por ejemplo, en el ámbito escolar, ¿qué tipos de violencia ustedes observan? ¿Cómo? Física y psicológica. Física y psicológica. ¿A través de qué manera las observan? Empujones, golpes, agresiones, o insultos, ofensas, exactamente. Ese es el tipo de violencia que sí logramos ver, ¿no? Eso es por un lado. En la violencia, por ejemplo, en los hogares, ¿cómo ustedes llegan a ver la violencia en los hogares? Física, psicológica, de igual manera pueden existir agresiones físicas, golpes, maltratos, etcétera, y que justamente cuando nosotros nos desarrollamos en un ambiente familiar, ¿no? Y que vemos violencia o presenciamos violencia de cualquier tipo, nosotros solamente vemos eso. Pero ¿qué hay detrás de esa violencia? Detrás de esa violencia hay formas culturales que ha ido tomando la sociedad y en la cual constantemente se ha ido reproduciendo a tal grado que nosotros llegamos a normalizar la violencia. Se nos llega a ser normal que exista violencia en diferentes ámbitos de nuestra vida. Ya lo mencionamos, escolar, familiar, en las mismas comunidades incluso, ¿no? Que llega a haber ocasiones en las que entre vecinos no nos llevamos bien, o llegan a haber ofensas o golpes, incluso por malos entendidos. Entonces, toda esa violencia es visible. Ahora, ustedes pues van a incorporarse a la universidad en poco tiempo y posteriormente cuando terminen la universidad se van a incorporar al campo laboral. En el campo laboral van a poder ustedes, ustedes van a ver o observar otro tipo de violencias. Este tipo de violencias generalmente están arraigados con cuestiones de género, ¿no? Que hay un trato desigual para hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir? Sobre todo, ustedes lo van a observar quienes se vayan, por ejemplo, a estudiar en las áreas, en las ciencias exactas, como son las ingenierías, que tradicional o culturalmente habían sido carreras específicamente para hombres y que en ocasiones las mujeres que están ahí llegan a sufrir algún tipo de discriminación o violencia, pero que justamente hay una explicación cultural para eso, ¿no? Esa explicación cultural justamente radica en que tradicionalmente a los hombres y a las mujeres se les asignaban roles de género. Estos roles de género implican ciertas actividades o conductas que como mujeres teníamos que hacer para estar dentro de una sociedad y que si hacíamos lo contrario eran mal vistas, ¿no? Simplemente el hecho de que ustedes, de que actualmente como mujeres estemos incorporadas a la educación, que exijamos nuestro derecho a la educación, es parte de hacer estos cambios de paradigmas, es parte de ir, digamos, contracorriente contra todas estas ideologías que permeaban nuestra sociedad y nuestra cultura. Y que justamente la violencia estructural nos permite evidenciar este tipo de desigualdades sociales y materiales que le impiden a las personas tener un adecuado acceso a sus necesidades básicas y por ende a desarrollarse en condiciones de vida sanas y pacíficas. Entonces, por ello es muy importante hablar de estos temas, sobre todo porque, pues en ocasiones llegamos a pensar que la violencia solamente es directa, golpear a alguien, pero detrás de esa violencia física que alcanzamos a ver, hay toda una serie de estructuras que están trabajando bajo cierta lógica y que están permeadas en nuestras sociedades, en nuestras comunidades. Y bueno, obviamente la violencia estructural provoca una distribución inequitativa de la riqueza. Y bueno, lo vamos a ver aquí en términos geográficos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, nosotros que estamos aquí en el Estado de México, vemos, sobre todo en este límite, que tenemos a la zona de la Ciudad de México, la zona exclusiva, muy cerca de aquí, ¿no? Y entonces, de repente nos causa ruido esa cuestión de por qué unos tienen más economía que otros. Bueno, pues les voy a plantear un poco esta cuestión.
Cuando llegan los españoles a México, y saben, ¿no? Se situaron, o sea, destruyeron el Imperio Azteca, comenzaron un nuevo régimen, empezaron a establecer sus políticas de gobierno, digamos, sus políticas de administración al interior de este país. ¿Y qué fue lo que sucedió? Todas las personas nativas del entonces, de la entonces Ciudad de México, las personas nativas, pues obviamente las expulsaron a las zonas, a los alrededores de lo que hoy es la Ciudad de México. Entonces, una vez que los expulsan, empezaron las personas nativas a poblar esas zonas. Pero la zona céntrica en ese entonces fue exclusivamente para aquellos que venían de otros países, ¿no? De España, de Francia, de Portugal, obviamente por todo este proceso de la conquista. Entonces, ese hecho histórico fue generando desigualdades. ¿Por qué en nuestro país tenemos lugares o zonas más exclusivas que otras? Porque unos tienen más acceso a la riqueza que otros, ¿no? Porque otros tienen mejores condiciones de vida, mejores oportunidades a empleos, mejores oportunidades a trabajos. En ocasiones, y se los voy a compartir, a veces en las comunidades que están más alejadas nos cuesta mucho trabajo sobresalir justamente por varias situaciones. Porque hay una cuestión de género muy arraigada culturalmente que nos impide, en dado caso, las mujeres desarrollarnos profesionalmente, incorporarnos a la vida profesional, incorporarnos a la academia, etcétera, porque tradicionalmente se nos enseña que nosotros tenemos que estar en casa, que tenemos que realizar actividades del hogar, que nos vamos a casar, que vamos a tener hijos, que a lo mejor sí es parte de un proyecto de vida, pero que también tenemos metas, tenemos sueños y tenemos objetivos, ¿no? Como mujeres. Entonces, justo entender que no todo depende de nosotros, que la violencia no es solamente el agredirnos físicamente, directamente, que la violencia no es solo ver a dos personas que están discutiendo, que se están agrediendo, que se están peleando, sino también ver todo este tipo de problemáticas que observamos a diario, como lo son la pobreza, la desigualdad, la discriminación y toda esta serie de problemas que nosotros vemos y que no se les da la relevancia que requieren, ¿no? Entonces, eso también es una forma de violencia estructural relacionada con la distribución de la riqueza. Por eso hay espacios, hay zonas, hay comunidades más pobres que otras, justo porque a través de las políticas, a través del Estado, no se le ha logrado dar la distribución adecuada y equitativa a la riqueza para que todos podamos acceder en mismas condiciones de oportunidades. Y bueno, esto... justo lo que comentaba, esto es muy importante porque hablar de género, cuando hablamos de género, cuando hablamos de violencia estructural, nos referimos específicamente justo a esta distinción entre hombres y mujeres, ¿no? Actualmente pareciera que hay una lucha, una pugna entre hombres y mujeres, que a ver quién puede más, o ese tipo de cosas. No. Buscamos, o se busca, obviamente, que hombres y mujeres tengan las mismas condiciones de vida, las mismas oportunidades para desarrollarse en los ámbitos que hombres y mujeres deseen para su vida adulta, profesional, para su vida personal. Pero sin embargo, pues sigue habiendo una serie de desigualdades por razón de género, en las cuales las mujeres han sido vulneradas, han sido violentadas en sus derechos, ¿no? Entonces, también es muy importante marcar estas pautas que tienen que ver con el género, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, aquí y en otras comunidades, en mi comunidad, por ejemplo, se tenían muy marcadas estas pautas, estas ideas, ¿no? Que como ya les mencioné, estas ideas de que las mujeres solamente podíamos lograr hasta cierto grado de estudios y una vez que concluyéramos, pues nos íbamos a casar, íbamos a tener hijos y nos íbamos a dedicar a la actividad del hogar, etcétera. Cuando actualmente se están rompiendo esas barreras, se está justamente luchando constantemente para erradicar estas barreras que impiden a las mujeres acceder a cargos públicos. Tenemos actualmente una presidenta de la República, ¿no? Algo que en años, o sea, es la primera mujer presidenta conocida hasta nuestros días. Y eso da un indicador de que las mujeres también debemos acceder a las mismas condiciones, a las mismas oportunidades. Y bueno, justamente esto es algo que la verdad sí es preocupante. En algunos estudios que hemos estado realizando, me parece una investigación, hemos encontrado
que hay una desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Esto implica que, como ya lo mencionó el doctor, por el mismo trabajo, por las mismas horas de trabajo, por el mismo puesto, las mujeres están ganando o percibiendo económicamente menos ingresos que los hombres. Y si a eso le agregamos que las mujeres tienen que realizar otro tipo de actividades y funciones, como son las actividades de cuidado, las labores en el hogar, eso complica aún más esta situación y nos establece en una situación de injusticia social, ¿no? Por ejemplo, ustedes han escuchado esta política de la presidenta de que le va a reducir la edad a las mujeres para acceder a la pensión. ¿Sí la han escuchado? ¿No? Y tienen como idea de por qué a las mujeres y a los hombres no. ¿Sí? A ver, allá, ¿por qué? Allá el fondo tiene más la mano. Ujú. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? A ver, aquí frente. ¿No saben? ¿Ok? ¿Allá? Bueno, la razón o la justificación de por qué se están estableciendo ciertas políticas es para brindarles hasta cierto punto, no totalmente, condiciones de igualdad a las mujeres. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a analizar históricamente, culturalmente y socialmente, en las mujeres ha recaído mucho la carga de los cuidados que tienen, hay que cuidar a los hijos, hay que cuidar a veces a los papás, ya que tienen cierta edad, hay que cuidar a los abuelitos. Tenemos que, nosotras como mujeres, realizar ese tipo de actividades. Y en muchas ocasiones, las mamás o nuestras madres, a nuestras madres les encargamos a los hijos, ¿no? O las mujeres, cuando alguien se enferma, ¿quiénes son las que van a cuidar a los enfermos? Son las mujeres. Cuando hay que ver a los abuelitos, cuando hay que acompañar a una consulta médica, generalmente, ¿quiénes están detrás de ese tipo de actividades? Las mujeres. Entonces, la política de la presidenta fue justamente en ese sentido, ¿no? Si las mujeres desarrollan o realizan ciertas actividades y no les son remuneradas, entonces, por ello, a esa edad en la cual no tienen un ingreso y tampoco tienen las condiciones para laborar, por eso es importante brindarles un recurso para satisfacer un poco esas necesidades básicas que les han sido limitadas. Entonces, aquí entra justo esta perspectiva de género, de considerar por qué las mujeres necesitamos otro tipo de condiciones por la labor que hacemos en la sociedad y que de alguna manera, si lo vemos ya en un aspecto más de fondo, tiene una implicación económica, ¿no? Para empezar, sus mamás, ¿no? Todas nuestras madres, nuestras mamás, cuando nos levantamos, ¿quién nos prepara el desayuno? La mamá. Nuestra mamá. Bueno, cuando éramos niños, antes de esta etapa, cuando éramos niños, ¿quiénes nos preparan el desayuno? Nuestra mamá. O nuestra tía, o nuestra abuelita, ¿no? ¿Quiénes nos lavaban la ropa? Quienes planchaban, quienes hacían la comida, todos los quehaceres domésticos. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, las mamás o las jefas de familia que se levantan muy temprano, que le preparan el lunch a marido, para que se vaya a trabajar, se van a trabajar y generan un ingreso económico, ¿no? Entonces, por eso la influencia, ya casi vamos a terminar. Entonces, cuando tienes impacto económico, realmente demostrar, pero sí tenemos un papel muy importante dentro de la sociedad y que justo al revisar esta aportación teórica, estos conceptos, podemos entender y comprender por qué vivimos en esas circunstancias. Y bueno, esto también está relacionado un poco con lo que ya comenté, el acceso a oportunidades laborales, también por ciertas condiciones culturales, estructurales, de género, están muy marcadas a veces la limitación a las mismas oportunidades. No todos tenemos las mismas oportunidades. A lo mejor
todos tenemos el mismo potencial, porque yo soy de esa idea, ¿no? Todos tenemos un excelente potencial, pero si no tenemos los medios necesarios, a lo mejor para movernos, para trasladarnos a los espacios universitarios a donde queremos aspirar, pues obviamente eso ya nos limita y nos pone en desventaja frente a otros que sí quieren esas condiciones. Y justo todo esto emana de este tipo de violencia estructural que ya habíamos mencionado. Para finalizar, sí me gustaría compartirles que la violencia estructural es un fenómeno dentro de la sociedad del cual subyacen diversas desigualdades, problemáticas sociales que nos afectan de forma indirecta, ¿no? Nos afecta de forma indirecta al no tener el mismo acceso a oportunidades, al no tener el acceso a la satisfacción de nuestras necesidades básicas, al tener una desigualdad de condiciones para poder satisfacer esas necesidades. Y que justamente esta insatisfacción de necesidades nos provoca a nosotros un daño que no vemos. O sea, a veces, por ejemplo, nos frustra, nos enoja, nos hace sentir mal cuando queremos realizar algo y no podemos porque no tenemos los medios necesarios. Entonces, todo viene desde atrás, de una violencia estructural y genera a la población, genera a la sociedad un sufrimiento, un daño que en ocasiones se traduce emocionalmente en muchas formas de sentirnos. Nos sentimos tristes, nos sentimos decepcionados, nos sentimos tal vez enojados y no sabemos con quién, ¿no? Me siento enojada porque quiero ir a una universidad en la Ciudad de México, no puedo. Entonces, es justamente esa parte, esa explicación a por qué vivimos en ciertas circunstancias, por qué llegamos a experimentar ciertas situaciones o emociones cuando nos enfrentamos a situaciones de la vida cotidiana en las cuales nos sentimos limitados o nos sentimos violentados, ¿no? Aunque no sea necesariamente una violencia directa. Y bueno, yo lo digo hasta aquí, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, duda, comentario.